Ahí lo puse a grabar. Bueno, entonces decía que un indicador es un parámetro numérico que nos va a facilitar la información sobre algún factor crítico dentro de la organización, ¿sí? Concretamente, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es cuál es el fin de utilizar estos indicadores. Bueno, básicamente, dos cuestiones. Por un lado, poder controlar y por el otro lado, evaluar, ¿sí? Controlar entendiendo esta definición que tenemos acá, que es guiar las acciones hacia un determinado, para poder cumplir un determinado objetivo, y evaluar para que una vez que se haya cumplido esa determinada tarea que nosotros estábamos controlando, podamos decir que hayamos cumplido sí o no con ese objetivo, ¿sí? Bueno, acá puse una frase que resume un poco todo esto de los indicadores, ¿no? Lo que las empresas necesitan es un método que le permita a sus directivos controlar y verificar las actividades de producción para conocer rápidamente cómo van las cosas y por qué. Nosotros necesitamos entonces de alguna manera poder controlar, necesitamos poder evaluar y en función de eso después poder corregir, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es utilizar estos parámetros que dijimos bueno, que ahora vamos a ver cómo se van construyendo, ¿sí? Cómo vamos a ir obteniendo esa información para poder ir tomando esas decisiones. Bueno, para eso es necesario establecer estándares y para ello existen métodos, ¿sí? Acá tenemos los métodos más utilizados y conocidos, que son prorrogación, extrapolación y experimentación. Uno es fijar estándares en correspondencia con la historia que uno va teniendo y de acuerdo a eso ir formando esos parámetros. La otra es considerar los fenómenos a lo largo del tiempo y en función de ese comportamiento que están teniendo, estimar cómo se comportarían en un futuro hacia adelante. El otro punto sería la experimentación, que en este caso es básicamente observar los hechos y de acuerdo a eso después ir recabando esa información y armando un historial para poder tener esos valores que nos permitan ver cómo va evolucionando nuestra historia, digamos, ¿no? Bueno, acá viene por ahí lo más interesante y lo que muy probablemente preguntemos en alguna de las preguntas del examen, que tiene que ver con las características que tienen los indicadores, ¿sí? Bueno, dijimos entonces que son válidos para cualquier área dentro de lo que es una empresa, para lo que tiene que ver con la gestión y la toma de decisiones, por lo cual es fundamental que sean pocos, ¿sí? Que sean claros de entender y calculables, ¿sí? No complicarnos la existencia queriendo calcular la ley de relatividad según una nueva versión, ¿sí? Tomar parámetros simples, fáciles de entender y que sea operaciones matemáticas concretas y básicas con las que podamos calcularlos, ¿sí? Y el último punto que tenemos que tener en cuenta es que sean útiles para conocer rápidamente cómo van las cosas y por qué. Un poco, como ustedes se habrán dado cuenta, se resumiría en decir sentido común, ¿sí? Son cuestiones que a veces, bueno, se toman por realizado, se toman por interpretado, pero lo que muchas veces pasa es que terminamos enroscándonos en cosas que son
más complejas de lo que realmente son. Y muchas veces, siempre cuando encaramos algún problema o encaramos algo, lo encaramos por el lado más difícil y no por el lado más simple. Bueno, esto un poco lo que busca es tratar de evitar eso, ¿sí? Pocos, claros de entender y calculables y útiles para conocer rápidamente cómo van las cosas. O sea, yo al ver un parámetro tengo que darme cuenta que está fuera de control eso que estoy tratando de controlar, que estoy tratando de evaluar. Ejemplo, alguna temperatura, alguna presión en alguna máquina que estemos monitoreando. Bueno, esos son parámetros, son indicadores. Vayamos a algo que nos está pasando en lo cotidiano hoy en día. Si tenemos fiebre, bueno, lo primero que hacen cuando entramos a algún comercio, cuando entramos a algún lugar, ahora es ponerse en alerta por el tema del coronavirus. Bueno, es un indicador, es un parámetro simple, fácil de calcular, fácil de tomar, fácil de medir, y que nos sirve para tener una alerta y prestar atención y poder conocer rápidamente si tenemos que hacer algo o no, por lo menos ponernos en situación de alerta, ¿no? Bueno, un poco esto que acabo de decir es lo que viene ahora acá. Deben dar la posibilidad de identificar los factores claves de la producción, ¿sí? Establecer registros de datos que permitan su cálculo periódico y evaluación, un poco relacionado con lo que dijimos antes. Tiene que ser fácil esa toma de datos, ¿sí? No tengo que hacer operaciones que sean peligrosas ni cosas que tengan que ver con demasiado desarrollo, ¿sí? Tiene que ser una medición sencilla. Establecer valores estándares que vayan a ser después nuestros objetivos a cumplir, ¿sí? O sea, todo esto dijimos que lo hacemos básicamente para dos cuestiones, controlar y evaluar lo que estamos haciendo. Entonces, para poder controlar y para poder evaluar, tenemos que fijarnos objetivos, fijarnos valores estándar, y esos valores estándares tienen que ser simples de poder proponerse en función de esos parámetros que elegimos como punto de referencia. Bueno, además deben darnos la posibilidad de tomar las acciones oportunas y las decisiones ante las desviaciones. Esto también es obvio, ¿sí? Si estamos midiendo, decimos que es para poder controlar, para poder evaluar, bueno, obviamente nos tiene que permitir poder ver esa necesidad de corregir y en función de eso que podamos tomar las decisiones necesarias. Entonces, se trata no solo de efectuar un control por objetivos, sino también un control de los objetivos para adecuarlos a cada circunstancia. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de indicadores. Esto está subido en el campus, ¿sí? Tenemos las dos tablas estas que están al final. Ahora igual vamos a ¿Dónde está, ver... profe? ¿Dónde ¿Cómo? está en el campus? ¿Cómo se llama el archivo? Porque los Está busqué dentro y no de lo lo que encuentro. es la presentación de indicadores. Dentro de la presentación tenemos las dos tablas que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Donde tenemos los indicadores más comunes. Igual a esto le vamos a agregar un archivo de Word, ¿sí? Eso se lo estamos subiendo este año, ¿sí? Donde tenemos un desarrollo de los indicadores más conocidos, ¿sí? Además de estar el nombre del indicador y de qué es lo que, la unidad de medida, que es lo que tenemos en esta tabla que está acá en la presentación, vamos a tener un Word que, a ver, espérenme que se los comparto, así se los muestro. Dejar de compartir. Espérenme que ahora les comparto el archivo de Word que les estoy diciendo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Sí, profe. No, ahí sí. Yo no lo estoy viendo.
¿No lo ves? Bueno, a ver. No, Veo la ahora carpeta. A ver, No, esperen entonces que dejo de compartir y comparto otra vez el Exacto. Word directamente. A ver ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, se ahora ve, sí. profe. Bueno, este archivo lo van a tener también disponible en el campus, ¿sí? Para que ustedes tengan la explicación de cada uno de los indicadores y la fórmula con la que comúnmente se calcula, ¿sí? Los indicadores más conocidos y más comunes dentro de lo que es la gestión del mantenimiento. Además, ahora vamos a agregar un ejemplo concreto de aplicación dentro de lo que es la planta en donde trabaja nuestra compañera casi ingeniera, Melina. Dejo de compartir esto y compartís vos la pantalla, Meli. Dale. Ahí está. Así vemos un ejemplo de aplicación concreto en una planta concreta. ¿Se ve ahí? Se Sí, ve. se ve perfecto. Bueno, yo acá lo que les traje para ver es un poco un tablero de comando, ¿no? De todos los indicadores. Este tablero es mucho más extenso porque tiene los indicadores de todas las áreas. Hice un recorte y les traje los de mantenimiento. Nosotros en la planta trabajamos con World Class Manufacturing. No sé si alguno de ustedes, chicos, labura con esto. Lo tomo como un no. Sí, primero contarles de qué es la planta, a ver si alguno no sabe de qué es lo que Ahora voy hacen. porque es un poquito más global esto. Ah, bueno, Primero, dale. o sea, lo que es World Class es un sistema muy similar al Lean Manufacturing, un poco más amplio porque busca mejorar también indicadores de otras áreas como recursos humanos, planificación, supply chain sería, y demás. Entonces trabaja con indicadores en absolutamente todas las áreas, ¿sí? Es un poco más nuevo, surgió en Estados Unidos allá por el gobierno de Reagan para buscar un poco de competitividad en el mercado, ¿no? Que lo estaba perdiendo. Bien, entonces está este tablero con una cierta cantidad de indicadores para todas las áreas, ¿sí? Que se siguen de forma global, ¿sí? Para todas las plantas que tiene nuestra empresa en el mundo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la idea de esto es reportar a casa matriz y que ellos puedan tener un seguimiento de las áreas. Y entonces acá viene un poco el laburo de mantenimiento, que es bajarlo a la realidad de cada planta, obviamente, con sus objetivos mensuales. Por eso es lo que le decía Pablo, que es un poco independiente de lo que hace cada planta, ¿sí? O sea que estos indicadores que vemos acá pueden ser globales para cualquier planta. Por ejemplo, los primeros dos, como pueden ver, están separados por planta y por línea, ¿sí? Los primeros dos son la cantidad de paradas de planta que hay. Si acá dice número por cantidad de paradas dividido año por año, eso está mal, sería mensual, dividido la cantidad de turnos, ¿sí? Acá tenemos en qué unidad se mide, en dónde se mide en la planta, un responsable de seguimiento. Tenemos dos objetivos, ¿sí? Uno en los que nos pone casa matriz y otro el real que ponemos para nuestra planta, ¿sí? Por ejemplo, y acá, como ven, se puede ir siguiendo. Yo acá les hice un recorte del último trimestre para que no se cansen y vean tantos números, ¿sí? Y acá al final vemos un seguimiento, ¿sí? Y en el estado que están. Le ponemos una carita feliz para que sea más amigable. Ponen, ¿no? Yo esto se lo pedí a los chicos de World Class para mostrárselo a ustedes hoy. Entonces, por ejemplo, como vemos acá, tenemos la cantidad de paradas por mes, ¿sí? Que ellos lo dividen por línea y por planta. La cantidad de paradas más cortas, ¿sí? El cumplimiento de mantenimiento preventivo, que se calcula como el preventivo realizado sobre el preventivo programado. El objetivo está medido en un porcentual, por ejemplo, el año pasado fue un promedio del 98%, ¿sí? Otro que tenemos es la política de mantenimiento, que es horas hombres de mantenimiento preventivo, incluido el mantenimiento mayor planificado sobre horas de parada de máquina. El tiempo para encontrar los repuestos, ¿sí? Que es lo que se tarda para encontrar un repuesto crítico en pañol, que es importante, ¿no? Porque por ahí es una parada de resolución rápida, pero tenemos un cuello de botella en lo que tardamos para ir a buscar un repuesto. El costo total de mantenimiento, que es la sumatoria del costo real acumulado sobre el costo del presupuesto que teníamos para mantenimiento,
Y después tenemos estos dos que son el tiempo medio entre fallas, ¿sí? Que se trabajan desde un reporte, que esto también se los quería mostrar, que está bastante bueno. Ahora tengo otro PowerPoint, que lo que tenemos es un software adicional en el que se va cargando información, ¿no? Respecto a las paradas, ¿sí? Está ligado a las órdenes de producción, donde los supervisores van a registrar las paradas de máquina, y una persona, que en este caso nosotros tenemos unos chicos que en general son pasantes, que laburan cargando este tipo de información en estas plataformas, para ir haciéndole el seguimiento a estas cosas, ¿sí? Esperen que esto también se los quiero mostrar. Tengo que dejar de compartir para abrir otro archivo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Tengo que abrir acá, compartir pantalla y el PowerPoint. Ahí está. Ahí se ve, no sé si se ve. Ahí se ve bien ahora. Perfecto. Bueno, esto es un print de pantalla del software en el que los chicos van cargando la información que viene de la mano de las órdenes de producción, ¿sí? Tiene que ver un poco con la fidelidad de los datos que hablamos siempre, ¿no? Como la responsabilidad un poco del operador es ir declarando en la orden de producción lo que realmente pasó, ¿sí? Entonces, los chicos van cargando la información y se van haciendo diferentes trabajos de reporte, ahorrando tiempo en Excel, por ejemplo, horas de hombre totales del área de mantenimiento, considerando solo técnicos y líderes, no se toma en cuenta el supervisor, en este caso. Por ejemplo, horas de mantenimiento autónomo, que hablamos mucho de esto, hecho por los operadores de producción, así que ahí tienen que tener también un registro propio de este tema. Horas de contratista de mantenimiento, cuando tenemos algún tipo de tercero trabajando, ¿sí? ¿Por qué no me avanza? Ahí está. Bien. El cálculo teórico de las horas trabajadas por persona por año, ¿sí? Y después tenemos el costo de hora hombre, que obviamente lo tenemos que ir recopilando desde otros sectores de finanzas, por ejemplo. Bueno, acá se hace con una transacción por SAP. Y luego llegamos a otro indicador que es muy importante, que es el costo por hora, que es la sumatoria del costo que nos va a reportar finanzas por la sumatoria de todas estas horas, que un poco hay que ir buscándola, porque dijimos, algunas son de terceros, otros de mantenimiento autónomo, tienen otra valorización en lo que es el costo, y se llega a esta conclusión. Otra cosa que les quería comentar, esperen que dejo de compartir pantalla, ya me voy a poner más canchera. Esto está muy lindo y son los indicadores que nos exige Casa Matriz, y está muy bueno para plantas que ya están automatizadas y se está laburando con este sistema hace mucho. Nosotros venimos de ser una pyme y tenemos un montón de problemas más que todavía no resolvemos, ¿sí? Entonces los chicos en el sector de mantenimiento propusieron otro indicador a la gente de World Class, que lo llevan internamente, no se reporta a Francia, que es lo que se tarda en hacer una reparación desde que lo reportaron los operadores por medio del supervisor hasta que hasta que esta información llega a mantenimiento y van los chicos de mantenimiento a laburar, ¿sí? Y este indicador en general está siendo muy malo, ¿sí? Es un problema intrínseco que ya tiene hace mucho tiempo. Y lo que estábamos viendo, que me pareció copado contarles, es que cómo mejorando otro indicador podemos ayudar a que este indicador global mejore, ¿sí? Por ejemplo, me contaron una situación que tardaba mucho en buscar los repuestos, porque todavía no tenemos un pañuelo muy organizado. Entonces, laburando el indicador del tiempo de búsqueda de repuestos críticos, lograron mejorar su indicador global de eficiencia en lo que es mantenimiento. ¿Cómo lo hicieron? Como para que le sume, los repuestos críticos los almacenan más cerca de donde se produce la falla, por ejemplo, motores, ¿sí? Que es costoso moverlos por el peso, hay que buscar una zorra, a veces está en estantería, hay que bajarla, entonces se dejan cerca de la línea. Entonces, ahí ven como trabajando en un indicador más chiquito que parece menos relevante, ¿sí? Se puede ayudar a mejorar otros. Entonces, es muy interesante verlo desde este lado. No sé si tienen alguna consulta, si fui clara, si hablé rápido. Esto que acabas de decir está buenísimo porque tiene que ver también con algo que muchas veces nosotros remarcamos,
que es el tema de no pasarse de mambo, digamos, ¿no? Y ser consciente de la realidad en la que nosotros estamos y que el 85-90% de las empresas que nos dan trabajo como ingenieros industriales son pymes y que muchas veces, para no decir todas las veces, o en gran porcentaje, vamos a decirlo, son empresas familiares que nacieron siendo un pequeño tallercito, que vienen desarrollándose con mucho pulmón, que por ahí de repente pegan un buen producto y empiezan a crecer exponencialmente y se encuentran con la necesidad de empezar a profesionalizar todos los procesos, y a partir de ahí es de donde empieza nuestra influencia dentro de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en la facultad, en las distintas materias, son un montón de herramientas que tienen que ver con grandes empresas y cómo sería lo ideal, ¿sí? Ahora después, bueno, cuando llegamos al día a día y a la cotidianidad de lo que es una pyme o lo que es una empresa familiar, nos chocamos con el gran muro de tener que desarrollar un montón de cosas que por ahí parecen obvias, ¿sí? Entonces, o nos parecían obvias a nosotros desde la facultad, ¿no? O desde lo que nosotros íbamos viendo en cada materia. Entonces, bueno, un poco, cuando hablábamos de las características de los indicadores, que sean pocos, que sean entendibles, que sean fáciles de calcular, son cosas obvias, pero son cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con por ahí el hecho de no montarnos en el megasistema y en la parafernalia de todas las teorías de gestión, sino en las cuestiones concretas, ¿sí? Plantearnos un objetivo y tratar de poder controlarlo, poder evaluarlo y en función de eso después tomar alguna decisión, ¿sí? Que en el fondo también es lo que vamos a ver ahora en la otra presentación, que es el otro tema que sigue, que es el tema del plan de mantenimiento, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con el sentido común, que básicamente, además de esta cuestión de el ingeniero optimizador de costos que le dicen al ingeniero industrial, yo diría que es el ingeniero que desarrolla el sentido común en todos los sectores en donde le toca participar, ¿sí? Ya sea en una empresa de servicios, ya sea en una empresa productiva. Siempre lo que nosotros vamos a ir a hacer es analizar y a plantear ese criterio global que muchas veces se escapa al especialista, o se le escapa al que por ahí no tiene esta formación, que por ahí para nosotros termina siendo algo obvio, pero no lo es. Bueno, ¿alguien quiere agregar o hacer alguna consulta con respecto a este tema? Si no, abro la otra presentación del tema del plan de mantenimiento. Yo quería consultar cómo era el tablero, cómo se llama, que no escuché o se cortó un poco. Meli, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre del tablero de mando? El tablero de mando no tiene un nombre en particular, es un tablero de mando de una compañía, no lleva Sí, un nombre. pero vos diste un nombre de algo. Eso es lo que está preguntando. Exacto. Ah, digamos, con lo que trabajamos, digamos, nosotros Sí. trabajamos con World Class Manufacturing, que es algo bastante similar a Lean Manufacturing, es un poco más moderno, ¿sí? Y ve la empresa un poco más global, no se centra tanto en la parte productiva, sino que trabaja con indicadores y a mejorar en todas las áreas. Lean Manufacturing también lo hace, pero esto le da un enfoque más de negocio. Claro. Perfecto, gracias. Okay. De nada. Mary, una consulta. ¿Ustedes Sí. circulan los indicadores a otras áreas con cierta periodicidad o, digamos, están disponibles para que cualquiera acceda en cualquier momento? O ambas, no sé. Realidad te hablo, nosotros como unidad de negocio recién estamos arrancando esto. Nosotros como compañía a nivel nacional Latinoamérica, sí, están disponibles, los puede chequear cualquiera, son bastante
bastante, ¿cómo decirlo?, intensos con que los sigas, con que los muestres, te puntúan, nos dan hasta premios mensuales para cambiar por cositas, por las mejoras de nuestros indicadores. Así que sí, son claros y transparentes, son tan transparentes que esto se envía a casa matriz en Francia para que vean el estado de cada unidad de negocio, así que imagínense la importancia que se les da. Por eso yo quería aclarar que si bien son indicadores de mantenimiento, los que les estoy mostrando por ahí son un poco macro y no llegan a permitirle al sector de mantenimiento ver cómo mejorar, por eso esto de sumar unos indicadores un poco más chiquitos y que ellos consideran más sustanciales para el área, en la unidad de negocio, como el tiempo que lleva una reparación desde que se informa hasta que se realiza. Como para que vean las dos realidades, ¿no? O sea, muy lindo la multinacional, nos pide un montón de cosas, nos mide, pero a las veces esas mediciones no terminan siendo tan eficientes para el día a día de trabajo, puertas para adentro. Buenísimo. Bueno. Y otra pregunta. Sí. Y con indicadores como ese que era tiempo que se tarda en ir a buscar un repuesto crítico, ¿cómo te aseguras que no, o sea, que ese indicador también sea transparente, que por ahí no lo muevan un poco como para que les dé bien el reporte? Eso, bueno, viene de la mano con todos los indicadores. Por ejemplo, el que tardamos desde informar hasta que se va a hacer la reparación, también puede ser vulnerado para echarle la culpa a la gente de mantenimiento por una parada más grande de planta que tenga que ver con que los operarios no tengan ganas de cortar para tomar mate. Es lo que referimos siempre al cambio cultural que es intrínseco a la compañía y tiene que ver con que tienen que haber agentes de cambio, e informar de que esto va a generar una mejora para todos. A ver, que el pañolero diga que le tardó 1 hora en buscar un repuesto, no está hablando mal del pañolero, y se tiene que sentir responsable de dibujar el número para que quede bien. Va a dejar en evidencia que hay un problema, que necesita una mano, que necesita una estantería mejor, que necesita más iluminación, que no sé, que el sistema estaba funcionando mal porque decía que había stock y no había. Entonces es un cambio cultural que se trabaja y da muchísimo laburo, como le decimos siempre, y es lo más importante tanto para el mantenimiento como para todo el funcionamiento de una compañía, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con un cambio cultural, y obviamente en la primera etapa, supervisión. Nosotros por eso tenemos muchos pasantes en el área de World Class que van, acompañan en el seguimiento, llenan a veces ellos la planilla para mostrar cómo se hace. Esto ahora, yo calculo que en 5 o 6 años, cuando esté bien instalado el proceso, ya cada uno lo va a tomar como parte de su responsabilidad laboral, digamos, lo va a hacer en serio. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más, chicos, chicas? Chiques. Bueno. Néstor, ¿querés agregar algo o estamos? Estoy trabajando en ajustar el campus, ya subí todo. Buenísimo. Por lo menos la presentación de indicadores con el resumen de indicadores de mantenimiento y la presentación de plan de mantenimiento que va a dar ahora Pablo, y después cuando Meli me habilite dentro de lo que ella pueda, el material que tengamos para compartir, lo subo, así ya tienen todo lo de hoy cargado. Bueno. A ver, como comentar, me encantaría comentar un montón de cosas, pero creo que lo más importante es que lo lleven adelante ustedes, que lo están haciendo de manera brillante. Buenísimo. Bueno. Bueno, les comparto entonces la otra presentación. Espérenme un segundito. Plan de mantenimiento. Bueno, mientras tanto que voy haciendo todo esto, también les comento que, bueno, después de esto, después de la clase de hoy, ya vamos a estar en condiciones de avanzar con la segunda etapa del trabajo, ¿sí? Del trabajo práctico que venimos haciendo grupal. Nos estaba faltando poder ver el tema de la matriz de criticidad, que ya Néstor lo subió al campus, ¿no es cierto eso ya?
Exacto, ya está subido. Bueno, y el tema de la gestión de indicadores y el tema del plan de mantenimiento, que es lo que vamos a ver ahora para poder desarrollarlo. Bueno, básicamente, ¿qué es un plan de mantenimiento? Bueno, acá voy a hacer la misma aclaración que hice antes. Con el tema de indicadores nosotros lo estamos viendo, lo vimos, directamente asociado a todo lo que es la gestión del sector, pero los indicadores son algo que puede ser aplicado a cualquier área dentro de una empresa. Bueno, acá es lo mismo. Esto es planificación, ¿sí? Es planificar. Un plan puede ser un plan para realizar alguna actividad en particular. Bueno, en este caso es como nosotros vamos a ordenar nuestro sector de mantenimiento, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar esta herramienta que es el plan de mantenimiento, que es, como bien dice acá esta filmina, una sistematización de todas las actividades y estrategias destinadas a mantener la aptitud de las funciones de nuestros activos, ¿sí? Es la manera en la que nosotros vamos a tratar de ordenar qué es lo que vamos a hacer dentro del área de mantenimiento, ¿sí? Para eso, entonces, como todo lo que vamos a hacer, o como todo lo que nos planteamos como ingenieros, siempre nos tenemos que plantear un objetivo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es ese objetivo del plan de mantenimiento? Bueno, va a ser garantizar la efectividad del negocio, seguridad, integridad del medio ambiente, uso eficiente de la energía y obtener la calidad del producto que nos propongamos y mantener el servicio al cliente que también sea el adecuado, digamos, ¿no? Básicamente tiene que ver con, bueno, con estar alineado con esto que acabamos de decir, con todas las actividades y estrategias destinadas a mantener la aptitud de las funciones de nuestros activos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para elaborar un plan? Un plan de mantenimiento en este caso. Primero, tenemos que identificar cuáles son los equipos que vamos a mantener, ¿sí? Fundamental. Tenemos que saber qué equipos tenemos y cuáles son los que vamos a mantener. En función de eso, después tenemos que relevar en qué estado se encuentran, ¿sí? Es una primer visión, ¿sí? De cómo estaría nuestra planta de equipos, ¿sí? Y después, en función de eso, ¿qué tareas de mantenimiento vamos a necesitar realizar para poder atender esos equipos que necesitamos mantener? Entonces, relevar qué equipos son los que tenemos que mantener, cómo se encuentran esos equipos y después qué tareas vamos a tener que hacer para poder mantener. Bueno, el primer punto entonces se va a resolver creando y manteniendo un inventario técnico, ¿sí? Que, bueno, básicamente es esto, relevar qué equipos son y en qué estado están, ¿sí? De acuerdo a eso, verificar el estado de funcionamiento y hacer como un primer ajuste y puesta al día de los equipos como para marcar un punto cero de inicio, ¿sí? A partir de donde nosotros estamos arrancando nuestro plan. Y acá viene este conjunto de preguntas, ¿sí? Esperen que estoy moviendo acá los botoncitos que no me quedaron justo tapándolas. Este conjunto de preguntas que son las que vamos a tener que hacer nosotros para armar cada uno de los planes, cada uno de los responder de las tareas que vamos a tener que hacer para cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hacer? ¿Sí? Identificar la tarea. Vamos a hacer una cosa. Acá veo que están levantando la mano dos chicos. Les pido que me dejen avanzar un cachito más
hago una pequeña pausa y ahí les doy lugar para que me hagan las preguntas o para que nos consulten. Pregunten por el chat que yo lo atiendo mientras Pablo habla. Ahí está, buenísimo, mejor. Bueno, entonces decíamos, el inventario técnico para hacer el relevamiento inicial, ver qué equipos y en qué estado están. Una vez que hacemos eso, después empezar a ver qué tareas tenemos que hacer, ¿sí? Qué hacer, o sea, identificar la tarea, cómo la vamos a tener que hacer, armar el procedimiento que vamos a tener que seguir para poder hacer esa tarea, ¿sí? En función de eso, después, cuándo tenemos que hacerlo, ¿sí? La frecuencia, o sea, con la que tenemos que hacer esta tarea que nos estamos planteando, cuánto nos debería llevar a hacer esa tarea, o sea, el tiempo estándar que nos lleva el realizar esta tarea que estamos identificando, ¿sí? En una primera etapa o en un primer plan de mantenimiento, cuando recién estamos arrancando de cero, esto va a ser un tiempo estimado. ¿En función de qué va a ser ese tiempo estimado? En función de, bueno, el relevamiento que hagamos con la gente que está al pie del cañón, digamos, atendiendo la máquina, ¿sí? O sea, a los operarios que son los que atienden la máquina, a la historia que podamos llegar a tener, y si no tenemos, estimaremos algo en función de qué, en función de este bendito sentido común al que estoy apelando en el día de hoy en todo lo que les estoy comentando, ¿sí? Luego de eso, nos tenemos que plantear qué herramientas vamos a utilizar, o sea, con qué vamos a hacerlo a ese mantenimiento. Necesitamos equipo de altura, tenemos que contratar algún tipo de movilidad especial para hacer esa tarea, tenemos que tercerizarlo, ¿sí? O sea, bueno, ahí es donde empiezan a jugar todos los detalles que tienen que ver con esa tarea que estamos planteándonos hacer, ¿sí? Y después, ¿quién va a ser el que lo va a hacer? ¿Qué cantidad de personas vamos a necesitar? ¿Qué calificación tiene que tener ese personal? ¿Lo puede hacer un operario cualquiera? ¿Tiene que ser algún técnico con una formación en particular? ¿Necesita algún grado de precisión extraordinaria por alguna cuestión particular? Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta al momento de relevar qué cosas son las que vamos a necesitar para dar respuesta a una determinada tarea en este plan de mantenimiento. Acá aparecen, bueno, los documentos que vamos a necesitar para poder plasmar esto que estamos diciendo en palabras en un sistema que podamos seguir, ¿sí? Para eso aparecen 4 cosas básicas. Por un lado, la orden de trabajo. Por otro, la solicitud de repuestos y materiales. Por el otro, un reporte semanal de mantenimiento. Y por el otro lado, un historial de los equipos que nosotros vayamos atendiendo, ¿sí? Con respecto a la orden de trabajo, bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos, la primera cuestión es la clasificación que le vamos a dar a la orden de trabajo. La orden de trabajo va a ser el documento con el que yo voy a disparar justamente esa tarea de mantenimiento que yo identifiqué que voy a tener la necesidad de hacer, ¿sí? Acá tenemos una clasificación estándar, podríamos decir, o sugerida, ¿sí? Donde tenemos 4 categorías. Podemos tener menos, podemos tener más, va a depender de la operación que nosotros estemos atendiendo, ¿sí? Acá tenemos 4 grados de criticidad de las tareas, ¿sí? Cuando es una emergencia, cuando es algo urgente, cuando es algo normal, cuando es algo permanente, ¿sí? Cuando son tareas o trabajos que pueden esperar un buen tiempo, ¿sí? Bueno, cuando es una emergencia, cuando involucra la seguridad de la planta, cuando tenemos grandes pérdidas, grandes daños de distinto tipo, principalmente
daños que puedan tener que ver con el tema de la seguridad, con el tema de los daños físicos de la empresa, ¿sí? Cuando esa tarea debe iniciarse de manera inmediata y es posible que nosotros tomemos hasta horas extra para poder realizarla por el grado de criticidad de emergencia que tenemos. De ahí pasamos a un segundo nivel en el cual tenemos las urgencias. Se debe intervenir lo antes posible porque es algo que en el plazo de las 24 o 48 horas puede llegar a transformarse en un nivel 1 que dijimos antes, en una emergencia, ¿sí? O sea, es algo que si no intervenimos dentro de las 24 o 48 horas, puede ser algo mucho peor, puede ocasionar un daño mayor, ¿sí? Bueno, para eso se sigue un procedimiento de programación normal que va a tener que estar establecido, ¿sí? O sea, yo la programo con 24 o 48 horas de anticipación y voy a poder, digamos, destinar los recursos que necesite para poder realizarla esa tarea, ¿sí? Hasta acá todas las cuestiones que tienen que ver con lo más crítico, ¿sí? De acá para abajo son las categorías de operación normal, podríamos decirlo, o una orden de trabajo normal, en donde tenemos una tarea que no es ni una emergencia que implica cuestiones que tienen que ver con la seguridad o daños grandes a la integridad de la empresa, no es algo que sea urgente, o sea, que lo tenga que resolver en las 24 o 48 horas, porque si no se transforma en una emergencia, pero sí es algo que tengo que resolverlo, ¿sí? O sea, tiene una iniciación que puede ir dentro de los 3 días después de solicitada la orden de trabajo, ¿sí? Y no, en este caso, acá esto es importante, ¿sí? No es que sí o sí tengo que hallar los recursos para poder resolverla, sino que al no tener una criticidad tan elevada, puedo esperar a tener la disponibilidad de los recursos, ¿sí? Y bueno, después tenemos una última tarea, una última clasificación de las órdenes de trabajo, que entraría dentro de lo que sería algo ya más bien rutinario, ¿sí? Que es esta que acá la llamamos como permanente, que son trabajos que pueden esperar un buen tiempo sin dar lugar a convertirse en críticos. Su límite de iniciación es 2 semanas después de haberse solicitado la orden de trabajo. O sea, podemos tranquilamente estar 2 semanas esperando para poder realizarlo sin que sea algo que afecte ni al normal funcionamiento ni a la urgencia o a la emergencia que implique la seguridad o cuestiones que tengan que ver con la integridad física o de la planta, ¿sí? Acá hago un huequito. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Bueno, sigo avanzando. Acá entonces entramos en las tareas que pueden incluirse dentro de un plan de mantenimiento y dentro de estas órdenes de trabajo. O sea, ¿qué tareas pueden incluir las órdenes de trabajo? Meli, vos si querés agregar alguna cosa, interrumpime, no hay problema, ¿sí? Dale, por ahora vamos bien. Bueno, entonces, inspecciones visuales, lubricación de equipos, verificación del correcto funcionamiento realizado con instrumentos propios o externos, ¿sí? Tareas condicionales que se realicen dependiendo del estado en el que se encuentre el equipo, ¿sí? Tareas sistemáticas realizadas cada ciertas horas de funcionamiento, grandes revisiones, acá entra todo lo que eran los mantenimientos de mejora, ¿sí? Cuando vimos, ¿se acuerdan? En la primera, segunda clase, todo el tema de rediseño de equipos, mejoras de partes, bueno, las grandes paradas entran dentro de este tipo de tareas. Bueno, esto en cuanto a las órdenes de trabajo. Acá tenemos el segundo documento que vamos a utilizar, que son
la solicitud de repuestos y materiales. Bueno, es una ficha que va a servir para llevar el control adecuado de los repuestos y que obviamente va a ir acompañando la orden de trabajo. Yo cuando genero la orden de trabajo voy a tener asociado la solicitud de repuestos que voy a necesitar. Se debe anotar número de solicitud. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con lo operativo, ¿no? O sea, y también con lo obvio, sí. Obviamente vamos a tener que numerar las solicitudes, vamos a tener que ponerle fecha, horario, el turno que la solicitó, para qué equipo vamos a utilizarlo, para qué sección va a ser, qué cantidad de repuestos, qué materiales voy a necesitar. Bueno, todo ese detalle va a tener que estar incluido dentro de la orden de materiales o la solicitud de materiales, ¿sí? Y repuestos. Acá hago una salvedad con respecto a lo que es el trabajo práctico. Estaría bueno, si bien no es algo que está dentro de los puntos que aparece en el enunciado, que ustedes agreguen un modelo de orden de trabajo, un modelo de solicitud de materiales, ¿sí? Para ese plan de mantenimiento que ustedes van a estar diseñando, ¿sí? Bueno, después hablamos de un reporte semanal de mantenimiento. Bueno, obviamente, ¿sí? O sea, vamos a necesitar registrar todo lo que hayamos hecho y en función de eso, poder llevar un control para tratar de prevenir, que en el fondo es lo que vamos a tratar de hacer siempre desde el área de mantenimiento. A ver, dentro de lo posible y dentro de los recursos que nosotros tengamos disponibles, siempre lo que vamos a tratar de hacer es anticiparnos a lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, tratar de prevenir la parada, tratar de prevenir la rotura, ¿sí? Para eso, aplicar todas las herramientas que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Tratando de elegir, siempre teniendo en cuenta esta cuestión de la realidad en la que nos toca estar, ¿sí? No es lo mismo, qué sé yo, cervecería Quilmes, que hoy en día es parte de un conglomerado de empresas multinacionales número 1 de bebidas, que aplican todas las metodologías que nosotros estamos viendo acá en la teoría y avanzan de un modo ya mucho más organizado que, no sé, la tornería, bueno, no quiero hacer nombres, en donde costaba todo mucho más, incluso le costaba la salud al gerente industrial poder llevar adelante todo lo que proponía. Bueno, todo tiene que ver con eso, ¿no? Con ser realistas y tener un poco de criterio con respecto a lo que tenemos. Ideal, si tenemos el SAP, si tenemos cualquiera de los sistemas de gestión que hay hoy en día en mantenimiento, bueno, sería lo óptimo en muchos casos, ¿sí? Hay muchas veces en los cuales tener un sistema de esos, más lo que nos encorseta, por decirlo de una manera, o nos ata, por decirlo de una manera un poco más elegante, que lo que nos facilita las cosas, ¿sí? Les voy a contar un ejemplo que me viene a la mente ahora y que casi siempre lo cuento cuando hago referencia a estas cuestiones de los grandes sistemas y todo eso. Tenía un compañero yo de la facultad que trabajaba en Petrobras, en el centro en el puerto ahí en Dock Sud, donde reciben todos los barcos que vienen con el petróleo. Y él contaba que tenían como sistema de gestión dentro del área en la que él estaba, el área de logística, ¿sí? Y para atender todo lo que era la gestión del día a día de los barcos y de todo eso que hacían ahí, tenían al sistema SAP, que Brasil les bajaba eso, se los habían instalado en todos lados, bueno, todo muy lindo. ¿Qué terminaba pasando? Por el grado de
vamos a decirlo así entre nosotros, de desorden que tenían, que apuntaban todo en un Excel y después eso que usaban en el día a día, en la operación cotidiana, que era esa planilla de cálculo, terminaba siendo lo que alimentaba el SAP con su dibujo posterior, digamos, ¿no? Por lo cual, en ese caso, ¿qué sentido tenía tener un sistema que vale millones de dólares como es el SAP si la realidad es que se terminaba usando una planilla de cálculo porque la complejidad que tenía el proceso y el desorden que tenían no lo habían resuelto, entonces les complicaba más la existencia que lo que se las facilitaba el trabajar con el SAP, ¿sí? Entonces, a esto es a cuando yo me refiero a ser conscientes de la realidad en la que nosotros estamos trabajando. Lo ideal está buenísimo. Ahora, lo real es lo que nosotros tenemos que hacer que funcione, ¿sí? Tenía un gerente que era un tipo complicado, pero tenía una frase que no era de él tampoco, pero que la usaba todo el tiempo, que era que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? Y muchas veces es real esto, ¿sí? En el día a día nosotros nos damos cuenta, bueno, casi todos ustedes están trabajando y lo deben experimentar esto, ¿sí? Que una cosa es la teoría y otra cosa es el bajarlo a la práctica. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre desde mantenimiento es por lo menos que escuchen distintos casos prácticos y que el día de mañana cuando se choquen con alguna cosa, o el día de mañana o hoy, cuando se choquen con alguna cuestión, digan, mirá lo que vimos en mantenimiento y por ahí nos pueda servir o les pueda servir para tratar de resolver eso. Entonces, bueno, volviendo a esto, el reporte tiene que ser algo que nos sirva para eso, ¿sí? Para poder darnos cuenta, alineado también con lo que dijimos antes, esta cuestión de controlar y evaluar, ¿sí? Bueno, para eso también, bueno, el otro punto que nombramos es el tema del historial del equipo. Bueno, todo esto que vamos a hacer con el plan de mantenimiento nos va a servir ¿para qué? Para poder generar historia de lo que nosotros hacemos en la planta con el tema del mantenimiento. ¿Para poder qué? Para poder controlar y evaluar, que es lo que dijimos antes con los indicadores, ¿sí? De esta aplicación del plan de mantenimiento van a salir los indicadores que van a alimentar esa evaluación y ese control que nosotros dijimos que teníamos que hacer con los indicadores, ¿sí? Entonces, para eso es importante este historial que estamos diciendo que tenemos que generar, ¿sí? Para poder tomar acciones correctivas y tratar de minimizar las fallas y minimizar las paradas y maximizar esta disponibilidad de equipos, que es lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo desde nuestra área. Bueno, también hablamos de los manuales de mantenimiento. Básicamente, mucha ciencia no tiene esto, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a tener que ver, primero relevar qué hacer, después plantear cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, cada cuánto lo vamos a hacer, y ahora tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, que es esto que está acá, los manuales de mantenimiento, ¿sí? Los procedimientos. Ya lo fuimos viendo también en las distintas metodologías que vimos, que hay distintos modos de los cuales llamarlo a esto. Bueno, básicamente es contar de manera simple y sencilla, basándonos en la experiencia de los operadores, basándonos en los catálogos de los equipos que nos suministran los fabricantes, cómo hacer la tarea que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Obviamente, todo esto va a tener que estar, y esto está alineado con las otras cosas que vimos, de los distintos tipos de gestión, RCM, TPM, todo esto tiene que estar disponible para que cada uno de las personas involucradas tenga acceso, ¿sí? A esto. Si no, si tenemos un hermoso manual y después
estamos 2 horas, como decía Meli, para encontrar un repuesto, y estamos 2 horas para encontrar un procedimiento, tampoco sirve para nada, ¿sí? Bueno, hasta acá, así descanso un cachito. ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna consulta? Amigo, ¿querés agregar algo, Meli? Perdón, Sí. había 2 chicos que habían levantado la mano y no sé si hicieron la consulta, no sé si todavía se la acuerdan. No me acuerdo los nombres. Capaz que la contestaste por el chat. No, justamente No. iba a aclarar eso. Yo estaba esperando la pregunta por el chat, pero como no la hicieron, no insistí. Abran ahora los micrófonos y pregunten lo que quieran. Es mucho más claro que cuando hablo yo, con lo cual van a seguir hablando ellos de aquí en adelante. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito del tema del almacén, ¿sí? Acá, bueno, también hablamos de qué cosa hacer, cómo la tenemos que hacer, y hablamos de la solicitud de materiales y solicitud de repuestos. Bueno, esto es un poco el área que va a tener que darle soporte a todo eso, ¿sí? Voy a tener que mantener las cantidades actualizadas, la frecuencia de reemplazo voy a tener que prestarle atención, ¿sí? Cómo afecta la operación en el tema de los repuestos, ¿sí? Voy a tener que empezar a clasificar. Bueno, esto lo vamos a ver por ahí más en detalle cuando veamos todo el tema de gestión de stocks, ¿sí? Que vamos a hablar de puntos de quiebre y todas esas cuestiones que también no son todas cosas nuevas, pero no son cosas nuevas, pero son distintas herramientas que ustedes fueron viendo que las estamos tomando y las vamos metiendo para armar todo un abanico de herramientas dentro de lo que es la gestión del mantenimiento, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, importante tener un registro de control de materiales para conocer el stock, para conocer cuándo hacer el pedido y para tener codificado y control de cada una de las existencias que tengamos dentro del pañol. Y no tener que estar corriendo al momento de tener una parada de emergencia, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a tener que pasar todo a través de esa matriz de criticidad que es la herramienta que nosotros proponemos para analizar las distintas tareas, las distintas cuestiones que tienen que ver con el área de producción y en función de eso identificar elementos. Y ahí también vamos a poder identificar qué repuestos son los que nosotros vamos a considerar como críticos y en el mejor de los casos, idealmente, lo que vamos a tener que hacer es tener un stock de emergencia frente a ese tipo de piezas que nos pueden llegar a fallar, ¿sí? Bueno, errores habituales en la elaboración e implementación de planes de mantenimiento. Bueno, acá tenemos distintas cosas que son errores comunes o posibles errores dentro de lo que es la implementación de algún plan, ¿sí? Yo insisto en esto de ampliar y salir de solamente el universo de la gestión del área de mantenimiento, porque tranquilamente podríamos hablar de otra área dentro de la empresa, ¿sí? Error 1 dice seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes. Bueno, acá hablamos en algún momento, cuando vimos el tema de la confiabilidad, ¿sí? De que generalmente los fabricantes lo que hacen es plantear horas de vida útil de un producto, cubriéndose por el tema de garantías y cuestiones legales. Por lo cual, si nosotros seguimos en exceso el tema de las recomendaciones de los fabricantes, lo que vamos a hacer es perdernos gran parte de, por no decir casi la totalidad, de toda la famosa esta campana de Gauss, donde tenemos la dispersión de las fallas, ¿sí? Nosotros seguramente vamos a estar trabajando
si seguimos la recomendación del fabricante, en el extremo, en el inicio, ¿sí? Por lo cual nos estamos perdiendo un montón de horas de uso de los equipos por no contemplar estas cuestiones y seguir al pie de la letra la recomendación del fabricante. Otro error también es orientar el plan de mantenimiento a equipos en vez de orientarlo a sistemas. Sí, bueno, a ver, no ver el proceso global de fabricación de nuestro producto en sí, ¿sí? De nuestra línea de producción o de nuestro servicio, ¿sí? Porque tranquilamente podemos hablar de un hospital, por ejemplo, ¿sí? Y no ver el proceso global, ¿sí? Y centrarnos en equipos o en cuestiones puntuales, ¿sí? Eso también nos hace perder esa dimensión de la totalidad de todo el sistema y que por ahí dejemos pasar por alto cosas y que ahí sea donde tengamos nuestras fallas, ¿sí? Otra cuestión también importante es, bueno, esto más hoy en día cuando los recursos de personal son escasos, no contar con el personal de operación para el mantenimiento diario, ¿sí? Esto es algo común, generalmente mantenimiento es un gasto para la empresa, son los vagos que se están rascando mientras no hay problema, pero son los primeros a los que se va a buscar cuando hay algún inconveniente, por lo cual si podemos tener una sola persona en lugar de tener 3 que estén ahí esperando, tengamos una sola, ¿sí? Bueno, ese es un gran error. Lo importante es tener dimensionado el proceso y tener dimensionado el grado de criticidad de cada una de las cosas para, de acuerdo a eso, dimensionar de manera correcta y adecuada la cantidad de personal que se necesita justamente para la operación diaria del mantenimiento, ¿sí? Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es creer que el sistema, ¿sí? Acá dice programa informático, el sistema de gestión de mantenimiento es el que mantiene la planta, ¿sí? Y no es así, es una herramienta, ¿sí? El sistema no hace las cosas por sí solo, funciona de acuerdo a la información que nosotros le cargamos, cualquier sistema, no solamente un sistema de gestión de mantenimiento, sino cualquier sistema de gestión de recursos en general, funciona de acuerdo a la información que nosotros le cargamos y puede alertarnos de acuerdo a cómo nosotros lo vayamos programando y cómo nosotros lo vayamos acomodando. Si nosotros lo programamos mal, lo administramos mal, bueno, el ejemplo que les di hace un ratito, el tema del SAP mal parametrizado, ¿sí? Porque en el fondo fue una mala parametrización, eso, más lo que nos va a entorpecer nuestra gestión que lo que nos va a alivianar nuestro trabajo, ¿sí? Después tenemos un quinto error que pusimos acá, que habla de no implicar al personal de mantenimiento en la elaboración del plan de mantenimiento en sí, ¿sí? O sea, que el área propiamente de mantenimiento no esté involucrada en lo que es el armado del plan, o sea, que lo arme alguien que tenga que ver con la gestión y no con el día a día, ¿sí? Pablo, Sí, dale. del error número 5, por ejemplo, es bastante frecuente, ¿no? Porque a veces llegamos nosotros a las organizaciones que cuentan con personal de mantenimiento de hace 10, 15 años, nosotros tenemos un montón de ideas y es muy importante escuchar a esta gente que tal vez no tengan formación suficiente, pero desde la experiencia saben muchísimo, ¿no? Es algo con lo que nos vamos a encontrar todos en algún momento. Entonces me parece importante esto que menciona Pablo, ¿no? Siempre implicar a todo el personal de mantenimiento, escucharlo. A veces hay que sacarle la información con tirabuzón porque no le sale tan fácil, y eso va a hacer que nuestro plan sea mucho más eficiente que uno que armemos nosotros con todos nuestros conocimientos universitarios hermosos que vamos a llevar y nos vamos a chocar contra una pared. Me parece
un error bastante importante y muy frecuente, el que se ve todos los días. Sí, sí, yo le agregaría a esto también la cuestión de que estamos planteando cambios, ¿sí? Cuando llegamos generalmente con nuestra impronta innovadora y generalmente lo que hace eso es poner a la defensiva. Entonces, muchas veces Sí. no es tan fácil recabar esa información que por ahí acá dice, bueno, implicar al personal de mantenimiento, a veces no se lo implica desde la gestión, como yo lo comentaba cuando leí este error, pero a veces se auto no implican por una cuestión de supervivencia errónea, digamos, ¿no? De pensar que cualquier cosa que modifique su statu quo, digamos, puede ser una amenaza, ¿no? Cuando por ahí Siempre. lo que se busca es mejorar, y bueno, a ver, muchas veces también hay que reconocer que es con razón eso, ¿no? O sea, que se plantea, muchas veces las empresas plantean cambios que después terminan siendo cosas que los perjudican a los operarios, a los obreros, digamos, del nivel más bajo, por lo cual es una cuestión también entendible todo esto, ¿no? Claro, la frase, ¿sabés cuántos vi pasar como vos por acá? Es una frase que está enganchadísima en las plantas y la idea es sacarlos un poco de esa frase y hacerlos participar, como para que no sea propio de uno, sino de Sí. equipo. Es súper Y importante. ahí es donde empieza a jugar toda la empatía, ¿sí? Y todas las habilidades y las cualidades personales que no te las enseña nadie, pero que las tenés que poner en práctica de la mejor manera posible porque se complica muchas veces llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el último error habla de falta de mentalización preventiva del personal de mantenimiento. Bueno, un poco, sí, también lo que ya veníamos diciendo, ¿no? También es toda una cuestión cultural esto de cambiar el tratar de reparar algo rápido por el tratar de prevenir y anticiparse, ¿no? Muchas veces está esta cuestión de, bueno, lo mejor es tardar lo menos posible en arreglar algo y por ahí lo mejor es tratar de que se rompa lo menos posible, en realidad de tratar de arreglarlo más rápido, ¿no? Bueno, con respecto al tema de evaluación, también hablamos en esos 4 puntos. Si querés decir algo. Sí, Sí. no hay que limpiar tanto, hay que ensuciar menos. Eso Exactamente. iba a mencionar. Eso iba a Exactamente. mencionar un poco, que el mantenimiento le es muy complicado entender la importancia de dejar las cosas en orden y en el estado de orden y limpieza que las encontró, o mejor aún, y es un tema bastante frecuente, ¿no? Ahí se mete de la mano el tema de 5S y todo lo venimos hablando desde que iniciamos las clases. Tienen Sí. que dejar, el mantenimiento general va a reparar, en general digo, antes del cambio cultural, y deja todo tirado al lado y que alguien lo levanta, ¿no? La tarea de limpieza es propia de mantenimiento del desorden que ordenó, que creó, Sí. perdón. Bueno, tal cual. Bueno, acá hablamos de evaluación del plan, ¿sí? Evaluación de todo esto que ya establecimos, ¿sí? Acá estamos hablando ya de un ejercicio que vamos a tener que hacer con una cierta frecuencia para ir viendo e ir ajustando. ¿Ajustar qué cosas? Bueno, el programa mismo de mantenimiento, los manuales, ¿sí? Analizar si las tareas que se van realizando, los materiales que se utilizan, los equipos, se hacen de la manera correcta, ir ajustando los presupuestos, ir ajustando la programación, ¿sí? Si se hace en el momento adecuado, bueno, todo lo que implica
la evaluación de algo que planificamos. ¿Sí? Una vez que se pasó un ejercicio, ¿sí? 1 año, 6 meses, 3 meses, bueno, empezar a ir viendo e ir analizando e ir planteándose puntos de evaluación para poder ir ajustando eso, ¿sí? Ver el tema de los costos, ¿sí? La gestión, cuánto demanda esos costos, la gestión administrativa del almacenamiento, de los repuestos, ¿sí? Todo el tema de la adquisición de los repuestos. Bueno, todas cuestiones también que tienen que ver con distintas cosas que ya hemos venido viendo a lo largo de la carrera, ¿sí? Bueno, ¿qué indicadores? ¿Qué indicadores utilizar dentro del plan? Bueno, los que sean necesarios, teniendo en cuenta estos criterios que planteamos antes, poco entendibles y de fácil cálculo, para atender ¿qué cosa? Estos aspectos fundamentales que pusimos acá: costos y reparaciones de emergencia, tiempo improductivo de fallas, modificaciones ejecutadas a los equipos o sistemas, la seguridad del personal. Bueno, estas son cuestiones puntuales que, bueno, que remarcamos como muy importantes para tener al momento de elegir qué indicadores le vamos a agregar a nuestro plan. Bueno, acá hablamos de cada cuánto vamos a hacer estas cuestiones, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? Va a ser trimestral, va a ser mensual, va a ser semanal, va a ser diario, ¿sí? Y en función de eso después hacer un seguimiento, porque todo lo que no se controla y no se sigue, no funciona. Yo tenía otro gerente dentro de otra de las empresas, que también era un viejo lobo de mar, que decía: lo que no se empuja, se detiene. Y es real, ¿sí? En todo lo que ustedes quieran trasladarlo, esto él decía que era una de las leyes de la física, y es así. Tenemos que seguir y controlar. Si no controlamos, la gente se relaja, y es lo que pasa hoy en día con el tema de la cuarentena, por ejemplo. ¿Sí? Los controles están más laxos, esperemos que a partir de mañana vuelvan a estar como deberían ser, y en función de eso la gente, bueno, empieza a actuar. Bueno, en este caso es lo mismo, la gestión del mantenimiento no deja de estar hecha por seres humanos que tienen esta cuestión. O sea, si no se mantiene un control, si no se mantiene un seguimiento, las cosas se pueden salir del control. Entonces, si nosotros queremos mantener alguna operación dentro de los parámetros, hay que controlar. Y para eso hay que medir, y para medir hay que tener indicadores, ¿sí? Bueno, acá llegamos a la hoja concreta de lo que va a ser un planteo de tarea puntual para un equipo, ¿sí? Un plan de un equipo, un instructivo de mantenimiento para un equipo determinado. Acá planteamos un equipo, una compactadora, ¿sí? Bueno, tenemos todos los puntos que fuimos diciendo antes que tenía que tener. Equipo, ¿de qué se trata? La compactadora. Frecuencia en la que se va a hacer el mantenimiento semanal. Duración que va a tener la tarea que estamos planteando, 5 horas. Los materiales y repuestos necesarios, ¿sí? Bueno, acá dice los equipos de protección, etcétera, etcétera, que se va a utilizar en esa tarea. Número de personas necesarias: 8, 2 electricistas, 2 mecánicos, 4 ayudantes. Periodo en el que se va a realizar: entre enero y julio, ¿sí? Bueno, llevándolo al caso concreto del trabajo práctico, ¿sí? Que en el fondo es para lo que vamos a necesitar nosotros esto que estamos viendo hoy. Lo que vamos a pedir es una tabla en la que van a estar las tareas en las que nosotros vamos, las tareas que nosotros vamos a plantear para cada uno de los equipos que vamos a atender, con cada una de las
de estos puntos, ¿sí? Frecuencia del mantenimiento, duración, materiales y repuestos, número de personas necesarias y el periodo en el que se va a realizar. Nosotros vamos a tomar como ejemplo un periodo de 1 año, un periodo de 6 meses, en el caso que tengan algo ya armado y que estemos en alguno de los equipos, estamos haciendo un relevamiento de lo que es la gestión, porque nos interesa más mostrarle al resto de la clase de qué se trata esa operación. Bueno, que en eso que ustedes vayan a exponer, tiene que estar esto, ¿sí? Tiene que estar, por un lado va a tener que estar todo el proceso que vamos a analizar, ¿sí? Atravesado a través de la matriz de criticidad que está en el campus para analizar criticidades, ¿sí? Entonces, vamos a analizar equipos críticos dentro del proceso. En función de eso, después vamos a armar el plan de acuerdo a esta tablita que tenemos acá, ¿sí? A esta filmina. En un Excel van a agarrar y van a armar tarea por tarea, equipo por equipo, y van a proponer cómo van a atender cada uno de esos equipos y con qué tipo de mantenimiento y de qué manera lo van a ir haciendo, ¿sí? Entonces, no puede faltar ya de por sí en el trabajo la matriz y no puede faltar esto que está acá, el plan, ¿sí? Además, ese plan va a tener que incluir, ¿qué cosa? Lo que vimos antes, los indicadores, ¿sí? O sea, como parte de cierre de lo que es el plan, ustedes van a tener que decir con qué indicadores van a analizar que la gestión del mantenimiento la están haciendo de manera adecuada, ¿sí? 2 o 3 indicadores, como dice en el enunciado, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos un poco con lo que es el tema de mantenimiento, de plan de mantenimiento. ¿Alguno quiere agregar alguna consulta? Meli, Néstor, ¿quieren agregar alguna cosa más? No. A mí me gustaría escuchar a los chicos si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿O Bien. alguna experiencia para contar? Sí, también. Había un par de chicos que laburaban en mantenimiento. Teníamos, Bueno, ¿no? Sí, hay alguien ahí buenísimo. que está queriendo decir algo. Yo no veo a todos, ¿por qué? Bien. ¿Dónde? No, me pareció entonces. Bueno, entonces nos encontramos el martes que viene. Hoy terminamos de no haber ninguna pregunta, terminamos unos minutitos antes. Los 3 archivos, indicadores de mantenimiento, la presentación de indicadores y la presentación del plan de mantenimiento ya lo subí y está disponible. Sí, una cosita más quiero decir. Entonces, a partir de ahora, o a partir de este momento, ya están en condiciones de poder empezar a armar la etapa 2. ¿Sí? O sea que a partir de la semana que viene, ya empezamos a atender consultas nuevamente de todo lo que es la parte de los trabajos prácticos a cada uno de los equipos para poder avanzar con eso. En el transcurso de la semana que viene, seguramente después nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a poner la nueva fecha de entrega de la etapa 2. ¿Sí? Si no hay consultas, cerramos. Profe, después esta clase la suben, Sí, estamos ahí ya